sesión. Hola, muy buenas tardes. La verdad es que da gusto ver a Ditruc con tantos amigos y tan buena gente y tantísima calidad que tenemos hoy aquí. Creo que Javier Puig no merece menos, pero es una persona muy querida y soy de aquí con los que estáis aquí. Y además de que Javi Cebrián, pues fatalista. Nada, muchísimas gracias por venir a esta presentación de poesía. La lluvia nos ha dado una tregua y hemos pasado con las nubes para que la gente pudiera venir, para que no nos mojáramos. Y nada, pues os dejo aquí con estos dos, diría fenómenos, pero eso queda muy visual, con dos máquinas, ¿no? Y os dejo aquí con los Javieres. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por venir a todos y la mayoría estáis porque os ha reseñado alguna vez, reconocerlo. Y como Javier os ha reseñado, ya ha revelado claro, estamos esperando que nos reseñen otra vez. Pues he venido todos aquí para verte. Lo que os digo, muchas gracias. Estamos aquí para presentar el nuevo libro de poemas de Javier, editado primorosamente por Sapere de Aude, por Adversum de Oviedo, creo que es, ¿no? De Asturias. Nosotros tenemos la gran suerte de haber publicado su primer libro de poesía, La Plaquette, Estancias en la Finitud. Es muy bonito, ¿eh? Y estamos muy contentos de presentar hoy el libro de Javier. Es un libro bastante especial, es un libro de... A mí me gusta mucho cómo escribe Javier. Siempre he dicho que hace literatura de la propia literatura, es decir, en sus reseñas. No son reseñas al uso, no es una reseña que va a decir está bien, está mal el libro, sino que va a hacer un ejercicio de creación, tanto en sus reseñas cinematográficas como en sus reseñas de literatura o la del libro de personajes históricos, que tenemos la suerte nosotros de que sea colaborador de nuestro blog desde el tiempo hace muchos años. Casi ya no recuerdo cuándo nos conocimos ni cómo nos conocimos. 2013, 2014, por ahí. Sí, hace ya muchos años. A mí me ha reseñado 2 o 3 veces. Sí, porque no escribió mal, que lo sepáis. A vosotros no sé, pero a mí 2 o 3 veces y siempre poniéndome bien. Os lo agradezco mucho. Tiene razón. Además me parece que el artículo, ¿no?, que está en el primer libro de los libros que me editan. Sí, en los libros que me editan está Bagatelas, es la reseña. Como digo, él ha sacado, muchos lo sabemos, otras personas no, ha sacado una trilogía de libros que son el primero, los libros que me habitan, Miradas de cine y La vida es lo difícil, que era un verso de Cernuda y que va sobre personajes. Son libros interesantísimos. Y también está Estancias en la Finitud, que fue su primer acercamiento a la poesía y que tuvimos la suerte de darlo a nosotros, aunque el libro salió en plena pandemia. Creo que ni siquiera llegó a presentarse en público. Al final, bueno, tú viniste a la presentación de La vida no difícil, hicimos un pequeño apartado final porque me sabía mal que no. Sí, a muchos de los que estamos aquí nos pasó lo mismo. No se hizo la presentación tal cual. La pandemia, sí, la pandemia fue así. El libro de Juan Lozano también en la misma editorial no se presentó, y el que sacó Huelga de Fierro. Primera división, tabla baja, el Valladolid, hemos... A Julián también le pasó. Tampoco, ya Julián Montesinos ha pasado con varios libros, hay mucho. El libro que presentamos hoy de Javier Puig, vamos a hacer una especie de conversación, voy a hablar muy poco, también leeremos algunos de los poemas. Voy a hacer una pequeña dignidad de la palabra, una conversación entre nosotros, porque hay cosas que me llaman mucho la atención. Es un libro bastante particular. La primera parte se titula Palabras ante el dolor, ¿no? Es la segunda, que es Los espejos de la mirada. Y creo que los títulos están muy bien conseguidos. No estoy del todo de acuerdo en la nota editorial de que sea un análisis del dolor de los otros. Sí que hay parte, porque la primera parte son personajes reales o literarios, unos son escritores, otros son actrices o actores de cine o personajes de novelas, Ater Sumusala, la película de
de Kurosawa, Clarice, que es el poema que abre el libro, eso me encanta porque Clarice Lispector es una escritora no muy conocida, pero a mí me encanta. He hablado en mis artículos alguna vez de ella, brasileña, de origen ucraniano. Y sí que son personajes, la verdad, aparte, que han tenido una vida azarosa o incluso de dolor, de mucho dolor. Y Javier hace un ejercicio empático con estas personas, como él mismo me ha dicho, un tete a tete con estos personajes o personas. A todos se le da atributos de personalidad real y un ejercicio empático hacia estos personajes o personas y con un ritmo, es verso libre, pero con un ritmo muy adecuado. Él tiene una versificación cuasi perfecta, si se puede emplear aún esta palabra de cuasi, y que la entonación, el acento de los versos es muy importante. Y la segunda parte, como hemos dicho, los espejos de la mirada, es más personal. Ahí hay poemas dedicados a su padre, a sus nietas. Es no la mirada en el espejo, sino los espejos de la mirada. Viene a referirse a eso. Yo tomo algunas notas para ir preguntándole a Javier. Le he comentado una cosa que a mí, la primera parte me daba la impresión, no que tuviera la misma técnica los poemas que sus reseñas, pero como he dicho que sus reseñas son pura literatura, se convierten en literatura, no solo son una simple reseña, sí que le veía un acercamiento a esa manera suya de acercarse a la obra literaria o a la película o al personaje. La veo un poco allí en sus poemas. Y me ha dicho que no del todo, pero es una impresión que yo he tenido, ¿no? No es la misma técnica, pero sí que lo veo así, ¿no? Sí, bueno, en algunos casos coinciden los personajes. Se podría comparar a lo mejor el artículo que escribí de Clarice Lispector o de Alejandra Pizarnik con los poemas. Yo creo que son distintos, pero bueno, el alma, el fondo del poema viene a ser algo que ya sentía en el momento de escribir el artículo. Y bueno, como te he dicho, la técnica, el ritmo, toda la belleza que se gusta es distinta. Y bueno, efectivamente sí que me ha gustado esto que has dicho, digamos, de que mis reseñas son también literatura, ¿no? Intento hacer literatura. De hecho, a veces eludo, rechazo la palabra de reseña, aunque a veces en la forma cada vez se parece más, pero intento también que sea un texto literario a partir de otro texto. Y eso a veces me sale más o menos. En los textos biográficos quizá un poquito menos, porque incluyo muchas citas y bueno, para reducir la vida de un personaje en un artículo es muy difícil, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, cuando escribo sobre poesía, sí que a veces digo que hay libros de poesía que me poetizan, ¿no? Sí. Y cuando me poetizan, a veces escribo algo que sí que tiene menos de reseña y más de un texto poético a partir de otro texto que lo es también, ¿no? Literatura sobre literatura, además, rara vez haces una crítica negativa, siempre intentas hacer cosas que te gustan. Es que, claro, hay mucha gente que me dice, es crítico literario, de cine, y yo me niego un poquito a esto, aunque, bueno, a lo mejor puedo serlo como crítico aficionado, ¿no? Un crítico profesional escribiría sobre lo que le gusta y sobre lo que no. Tengo la obligación de ver las películas que no le gustan. Yo no, afortunadamente, solamente escribo sobre aquello que me gusta y si no me gusta plenamente es verdad que no incido en aquella parte, sobre todo si son amigos. Y yo quiero, porque me esfuerzo en buscar las virtudes del libro. Y yo creo que a lo mejor hay libros de poesía, por ejemplo, que si los hubieran ojeado en una librería, a lo mejor no los hubiera adquirido. Pero sin embargo, al poner una atención especial, gracias a eso, debo agradecerlo, he llegado al fondo de ese libro, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces desechamos libros que nos gustarían si realmente los leyéramos dos veces detenidamente y no de forma apresurada, ¿no? Javier, que no viene de Orihuela. Entre Elche y Orihuela se ha creado un lazo muy hermoso, cosa que no pasa, por ejemplo, con Alicante, que se ha intentado muchas veces, pero al final pues no surge esa chispa. Y en Orihuela es un sitio muy curioso, sorprendente el nivel literario que hay. Es algo sorprendente en todos los aspectos. Y
yo allí, Frutos del Tiempo, Ángeles, que somos un personaje muy importante. Frutos del Tiempo allí somos... Yo me siento muy bien cuando voy a Orihuela por eso, pero ya os digo, viene de Orihuela y viene a Elche, donde se han creado estas amistades literarias, que en el fondo, en lo literario es lo más hermoso que hay. No los enfrentamientos, sino la amistad. Es algo hermosísimo. Como he dicho, todos, la primera parte voy a preguntarle cómo se acerca él a estos poemas o cómo los inicia. Y tengo que decir que en las conversaciones que he tenido con Javier durante estos años, siempre él me mostraba cierto pudor a la hora no de escribir poesía, pero sí de publicarla. Que fue una proposición que yo dije, no vino Javier a mí a decir, quiero publicarla. Ahí tuviste un buen ojo de editor, sí. Porque precisamente me pillaste en un momento en el que yo estaba escribiendo muy a gusto, y no en todas las épocas que mi vida me ha pasado, porque bueno, yo, aunque haya publicado mi primer libro en 2020, en los Plaquet, mi primer poema data del 81. Lo que ocurre es que, bueno, primero escribía de una forma así prácticamente privada para unos poquitos amigos, y ha habido periodos incluso en que no he creído mucho en la poesía como forma de expresión, y otros en que me he recuperado de ello. Quizás gracias también al impulso de amigos como tú en este momento, o anteriormente sobre todo José Luis Cerón, que me incluyó 3 poemas míos en Pireuma en el 98, luego me invitó a uno de los primeros encuentros con poesía en la casa natal de Hernández, y todo eso me ha ido ayudando también a coger fuerza, pero la poesía es lo más difícil, digamos. Yo, por ejemplo, puedo prometer y prometo que escribiré artículos seguramente durante un tiempo, pero poesía te tiene que llegar. Entonces no la puedo provocar, me tiene que llegar, aunque sé que a veces escribo poemas que los llevo dentro desde hace muchos años, ¿no? Sí, como he dicho, la primera parte aparecen estos personajes y para mí es un gran ejercicio de empatía por asimilar el dolor o las circunstancias vitales de estas personas, y un ejercicio también de interpretación. Ahora mismo dices que la poesía te tiene que llegar, pero tú, yo creo que aquí has buscado a los personajes, has buscado... No hay problema, en periodos determinados en que sí que me estaba llegando la poesía, ¿no? La onda poética. Por ejemplo, este libro yo creo que ha estado escrito en 4 periodos diferentes de un mes y medio, en los que sí que efectivamente tenía la antena puesta de tal manera que todos los estímulos que recibía o lo que buscaba siempre se convertían en verso, de una forma satisfactoria, ¿no? Y sí que es verdad que a lo mejor hay, por ejemplo, hay algún personaje de estos que lo llevo dentro, ¿no? Igual que titulé los libros que me habitan, podría decir también aquí los personajes que me habitan. Porque, por ejemplo, Luis Cernuda, desde el momento que lo conocí en el año 81, y para mí Luis Cernuda ha sido quizá el poeta favorito, pero también me impresionó mucho como personalidad, ¿no? He leído 2 libros biográficos y tal, entonces es un personaje que llevo dentro. Otro personaje que, bueno, aquí no serán conocidos como Gato Pérez, un cantante de rumba catalana y alternativo y tal, pues también me impresionó la primera vez que lo vi, un documental de Ventura Pons, donde se veía esa mezcla entre una persona que emitía alegría por una parte, una música bailable, sin embargo la veía muy triste en el fondo, ¿no? Entonces son personajes que van arraigando en mí y que puede ser que al cabo de 20 o 40 años puedan salir cuando la pasión es propicia para que se forme el poema. Sí, la forma que me interesaba, la forma que habías tenido de afrontar la creación de este poema. Además, una creencia por un poema largo, ¿eh? Sí. Estos poemas del principio, yo nunca había escrito poemas tan largos como en este libro. Sí que en la plaqueta hay uno, pero no lo había hecho así. Pero aquí, bueno, es como a veces los artículos también me salen de 2000 palabras, ¿no? Porque parece que una vez que has pillado el tema no lo puedes dejar escapar, sin decir lo esencial, ¿no? Entonces, pues te lo pide el poema, ¿no? Que siga, realmente casi que escuchas primero la música y la música tiene un desarrollo determinado que tienes que acompañar con las palabras, ¿no? La primera parte son 16 poemas, la segunda 17. Insistiendo un poquito en esta primera parte,
a la hora de escribir estos poemas con estos personajes, ¿cómo lo has afrontado? ¿Cómo te has acercado al personaje? ¿Cómo lo has hecho tuyo para luego versificar de esa forma tan personal? Pues yo creo que es a partir de una visualización. Por ejemplo, el poema de Clarice Lispector, pues yo me la imagino sentada en la penumbra de su casa, inmersa en sus pensamientos tan laberínticos y tal, y entonces es como si me dirigiera a ella. Y bueno, de hecho es que Clarice Lispector, por ejemplo, tiene una entrevista muy impresionante en YouTube, que no sé si lo habéis visto, que se la hacen unos meses antes de morir y está la mujer absolutamente deprimida. Entonces, pues más o menos es así, digamos, eso es visualizar el personaje y ponerlo enfrente y yo le hablo, ¿no? Yo, digamos, es un tete-a-tete, es una conversación, pero en la que yo, por supuesto, tengo las últimas palabras, pero esas últimas palabras nacen también de las que él da, de esa persona que decía, ¿no? Hay personajes como Charlotte, el personaje de la película de Robert Bresson, Locura Rural, ¿no? Alejandra Pizarnik, también una poeta muy atormentada, como he dicho, Son Charlotte. personajes que han entrado en mí de una forma determinada, ¿no? Por ejemplo, Camille Claudel entró a partir de una película concreta que vi, de Bruno Limón, una película que protagonizaba Juliette Binoche. Y luego vi otra película que se llama La Pasión de Camille Claudel, que si hubiera visto esa película primero no hubiera escrito sobre ese personaje. O sea, tiene que entrarte de una forma determinada también el personaje que se te quede grabado, arraigado en ti, para que a partir de ese momento tú luego puedas sacarlo a través de la palabra. A Joseph K., personaje que también me baso en el libro del proceso de Kafka, de Gato Pérez, como hemos dicho, de Gaviria, de Federico Fellini. Marilyn Monroe, por ejemplo, Sí, Marilyn Monroe. que no me decía nada cuando era actriz, pero luego empecé a ver documentales sobre su vida y tal, y también me encantaron, ¿no? También Federico, de las películas japonesas. Son personajes que me entran a partir de una conmoción, o como mínimo me conmueven profundamente. Aquí hay un poema que me gusta muchísimo, que es el de Jack y yo. Que me gustaría que lo leas. Todo el mundo coincide con eso. Esto es de Pensaba leerlo por eso. La novela se llamaba... no es una novela, es como un ensayo sobre su pena, que se llama Una pena en observación. Una pena en observación, que luego es la película de Anthony Hopkins. De Lewis, Este es un libro que es impresionante. A mí me he escrito un artículo sobre él también y me gustaría que leyeras Tierras de Penumbra. Tierras de Penumbra es una película muy buena. Una película buenísima. Y bueno, es muy emotiva, por supuesto, porque el tema lo es, ¿no? No sé si lo habréis, si lo conoceréis. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por el... Como dice, como están grabando... Bueno, no sé si conoceréis toda la historia de esta película, pero es el escritor C.S. Lewis, que es famoso luego por las Crónicas de Narnia, y que era casi solo infantiles, ¿no? Sí, pero luego también era un apologista cristiano. Y bueno, era un solterón empedernido, tenía 50 y tantos años, vivía con su hermano y al final pues conoce a una mujer que viaja directamente de Estados Unidos, que es una admiradora suya, y bueno, se enamoran. Él es bastante reticente ante ese... No quiere estar enamorado. No quiere estar, pero bueno, al final se lo cree, ¿no? Al final se lo cree lo del amor. Y ahí ya se juntan, pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que se juntan, pues a ella le detectan una enfermedad terminal, un cáncer óseo, y le quitan muy poquitos años de vida, que al final fueron un poquito más, creo que fueron 4. Sí, él habla luego sobre el patos, sobre la pena, no ser patético, o sea, que es un libro súper interesante. Y entonces, bueno, lo he titulado Jack y yo, porque a él le llamaban Jack, aunque se llamaba César, ¿no? C.S. Lewis. Y todos los poemas, de hecho, están titulados con el nombre de pila, porque quiero manifestar cierta intimidad, ¿no? Con el personaje. Y los dos primeros versos de este poema son la primera frase de ese libro, que dice así:
había dicho nunca que la pena se viviese como miedo. Nadie me advirtió. Me abrí del todo para llenarme de aquella mujer que se me escapaba y que tanto amé sin saber cómo hacerlo. La recibí a través de su última luz, terminándose dentro de aquella piel que fue suya y fue de los dos. Nunca se aprende a vivir. Nos empeñamos en retener como presencia esos instantes que acogimos sorprendidos, casi incrédulos, porque dudábamos si pertenecían a un sueño. Momentos que recibimos con el júbilo de una merecida aparición, pero también con el temor de su frágil consistencia. Momentos que se interponen entre la precariedad que consentimos y la última soledad que nos aguarda. Después, solo nos dejan su estela, sobre la que poder dibujar amorosamente cada hiriente ocasión. Con Joy alcancé un saber que era al fin gratitud, alegría, gozo, pero al que tuve que renunciar con la última lección que recibí, tan devastadora. Descubrí tarde que la bondad podía contener el sufrimiento, que la difícil dicha acaba por derribarnos dentro de nuestra débil alma. Pero me alegro de que entonces no pudiera separarme de aquella amada respiración a la que me correspondía servir con el impulso de mi nuevo nacimiento. Ahora, detenido, abandonado, oigo mi grito ridículo perdiéndose en la sola respuesta de su eco. A veces exprimo tanto mi memoria que alcanzo ese lugar tan oscuro que es el origen del deseo, el aliento primordial que vuelve a impulsarme por los lejanos lugares del devenir. Los implacables remolinos se tragaron aquellos sucesivos y queridos presentes. Me dejaron esta desvaída memoria como hiriente consolación. Ahora intento convencerme de eso que es tan verdad ahí fuera, como erróneo en mis adentros, de algo tan obvio e inservible como que la vida sigue hacia adelante, dejando atrás fulgores y malos espejos, y que cada amanecer nos brinda, a veces como crueldad, la ocasión de proponerle a los días una nueva pasión. Oh, Joy, vuelvo a escuchar el apagamiento de tu voz. Regreso siempre a ti, a tu imagen, que empieza a desvanecerse, pero aún encuentro intacta la llama de tu heroica dulzura, la que alzabas sobre tu lucha dolorosa y con la que ahora iluminas las palabras que me dejaste, las que medías con tu emoción, para que pudieran llenarme de ti, en tu futuro sin voz, en la honda oscuridad que crecería en mis pensamientos. Oh, Joy, aún puedo sentirte. No te vayas. Seguiré abrazado a la ausencia que ocupas en mí, a esa imagen que transparenta la viva estela de tu alma. Muy chulo. He pedido que lea este poema porque ahora ya pasaremos a la segunda parte. Este poema es la muestra de que hay dos formas de afrontar estos tete-a-tete. Hay unos en los que Javier, el autor, el poeta, se dirige al personaje, entabla una conversación, y en otros es como si se metiera en su cuerpo y fuera él el personaje. Y en este poema es Jack, y ocupa su lugar y es tu propia expresión, una reinterpretación, una revisitación, ¿no? Creo que esos son los dos estilos de poemas que hay. Son los dos enfoques. Yo siempre prefiero cuando te metes en la vida de otro. La vida de los otros es como la película una maravilla. La segunda parte que habla mucho de la otredad. Exacto. Eso es lo que iba a hablar ahora. Pasamos a la segunda parte, que es una parte más personal, en la que hay poemas más personales, pero en que hay un leitmotiv que es la otredad, los otros. Es decir, cómo son los otros, cómo viven los otros y cómo me afecta la vida de los otros y esas personas que, aunque sean mis nietas, o sea, mi mujer, o sea, mi padre ya fallecido, son otros, ¿no? ¿Cómo afrontas tú la otredad? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, la verdad que en la plaquette lo dije explícitamente en dos poemas, que uno decía, se titulaba ¿Quién soy? Y en otro ¿Quién eres tú? Porque para mí es un misterio
tanto quién soy yo mismo, en el fondo, como quién son los demás, ¿no? A los demás realmente no los vemos tal cuales son, ¿no? Sino los vemos a través de los filtros de nuestro deseo, de nuestras supervivencias, de nuestros prejuicios. Y nosotros, pues a veces nos fortificamos dentro de nuestro mundo particular, de nuestra familia, de nuestros amigos, y vemos a los de allá como seres extraños, casi como si no fueran nuestros congéneres, ¿no? Y muchas veces se crean unos antagonismos, unas lesiones, unas heridas que a mí me gustaría que se pudieran superar, porque anhelo la armonía humana. Pero ahí yo noto un mayor conocimiento de los otros que de ti mismo. O sea, siempre escribes casi desde el desconcierto de no saber, que creo que lo hacemos casi todos los escritores, que no sabemos cómo somos nosotros mismos, no sabemos quiénes somos. En el epígrafe primero del libro, si en principio no lo iba a poner, pero me dije, en esta página hay que poner una dedicatoria o un epígrafe. La dedicatoria no me gusta mucho porque siempre dejan a la gente fuera. Y puse este epígrafe que creo que está bastante bien para el libro, que es de Confucio, ¿no? Que dice que no te importe que los demás no te conozcan, importete que tú no conozcas a los demás, ¿no? Entonces, creo que hay que hacer una labor también de conocer a los demás, hay que hacer ese esfuerzo. Ahora, por ejemplo, con esto de la presentación del libro, estoy contradiciéndome un poco porque estoy esperando que todo el mundo me conozca a mí. Pero bueno, lo compenso escribiendo y leyendo reseñas de otras personas, con lo cual lo equilibro de alguna manera. Entonces, conocer a los demás, pues a veces sí, pero... Porque ahí tú expresas un desconocimiento. Sí, es que hay dos poemas en los que intento conocerme a partir de ellos. Por ejemplo, uno que se llama Escribo. Sí, es que es el que elegí. La verdad es que está coincidiendo mucho con mucha gente, ¿no? Y en ese poema, digamos que con cada palabra intento que sea una revelación de quién soy, ¿no? Algunas veces me imagino que las palabras son como machetes con los que va uno por una selva, por un vergel, y va podando y va creando claros para ver con claridad las cosas, ¿no? Pero en el fondo creo que todos escribimos porque no entendemos el mundo o no nos entendemos. Efectivamente, quieres comprender un poco a través y quieres llegar a un cierto conocimiento superior. Yo lo intento siempre en mis artículos, en mis poemas. La vez que no lo logro, bueno, puede ser que de cara a los demás haya quedado bien y sea suficiente, pero de cara a mí falta algo, ¿no? Falta algo porque siempre aspiro a conocer algo más de mí o de los demás escribiendo. A veces dedicas poemas a tus nietas, me gustaría que nos hablaras cómo se afrontan esos poemas tan emocionales. Bueno, esos poemas, es que hay un problema, es que yo no puedo escribir sobre la luz totalmente, ¿no? Bueno, hay un poema que se llama Variaciones de la luz. Sí, pero siempre escribo, hay una mezcla, ¿no? Entonces en la luz también veo las sombras, veo esos espejos que digo, que siempre reflejan otras cosas, reflejan a los demás y tal. Entonces, claro, no son los poemas típicos que un abuelito le puede regalar a su nieta. No, porque bueno, uno de ellos estás diciéndole a tu nieta que pasará el tiempo y ya no será lo que eres ahora. Claro, entonces eso es de una gran tristeza, es decir, crecerás y te alejarás de mí. Cuando se lo enseñé a mi hija es la palabra que utilizo, que triste, ¿no? ¿Qué lo voy a hacer yo? Castañuelas en los poemas. Entonces, pero es que es así, yo rehuyo un poco el dualismo. Entonces, me parece que también lo triste, no sé, ayer escuchaba una entrevista a Sánchez Rosillo y hablaba del daño hermoso, ¿no? Sí. Eso siempre lo dice. Esos oxímoros, ¿no? Que me parece que están bien, y hay tristezas que son muy bellas y son muy dignas. Entonces, no tienes por qué encajonar las cosas y decir, ya, lo bueno es esto, y punto. Todo bonito y yo en la piscina tomándome mi daiquiri y todo eso, ¿no? Hay cosas que hay que mezclarlo todo. Y es la forma también de no caer luego, de no decepcionarse demasiado ante las cosas, porque hay que ser más integrativo, ¿no? Y bueno, Rosillo, Carmelo Iribarren dice Rosillo y dice, joder, este tío siempre está alegre, no te da la felicidad, y yo siempre estoy en lo triste, ¿no? Pero no es verdad, porque Rosillo te habla de la muerte de su madre, del recuerdo de su madre, pero lo hace desde la luz, ¿no? Pero bueno, son perspectivas diferentes. En este caso,
Raquel estaba Sole por todas partes, se enamora Sole y ahora veo un giro más hacia otras personas. Aquí también hay poemas dedicados hacia personas, pero bueno, son dos a mis nietas, uno a mi hermano, que es el tercer poema que he dedicado, que mi hermano murió en 2003, al hermano de Ada, ¿no? Y otro al hermano de Ada, que también me gustaría leer ese poema. Sí, para homenajearlo, porque murió de una forma terrible, además. Bueno, ¿lo lees tú? ¿Lo quieres que lo lea yo? No sé. ¿Qué prefieres que lo lea él, no? Bueno, pues como he dicho, este poema... Es que este tiene un primer verso que es maravilloso. Dice, escribo mi débil verdad. Porque todos aspiramos a decir verdad. Mariano Sánchez Soler me dijo una vez, pues se escribe para decir verdad, pero claro, es que él cree que tiene la verdad absoluta y no la tiene. Y yo hablo aquí, Javier, casi hablo por ti, habla de la débil verdad, es de mi débil verdad. Toda la verdad es muy débil. Yo cada vez aspiro menos a tener razón, porque me parece... Bueno, el día 28 tienes que tener razón. Normalmente El 28 tienes que tener razón. Bueno, se titula Escribo y es efectivamente un poema escrito frente a la página en blanco que quiero traspasar para al final, en el fondo, encontrarme a mí mismo. Escribo mi débil verdad, la impericia con la que aún vivo algunos atardeceres, el discreto trasiego de mi confluencia con el mundo. Atiendo el tenue sonido de lo próximo, su expansión por mi cálido retraimiento. Trazo los contornos de una realidad propicia y no borro los delatores signos que la imploran. Desde el verso concibo los confines auspiciados, la resonancia de lo primordial, y del retrato sincero de mi reflejo se resume una extrema coincidencia, la rebalsada amalgama de mi querer. Describo la sustancia sin muerte, la claudicación sin derrota, y anoto los pormenores de lo inconcluso, el amplio deseo que me impulsa, el creciente fundamento de quien creo ser. Hay una cosa que me llama mucho la atención de tu versificación, que es una versificación muy rítmica. Luego hay quien dice, o puede ser, que el excesivo uso de la adjetivación del adjetivo sea un lastre para la poesía. Pero es que tú creo que haces una utilización de la adjetivación muy precisa. Y es el dominio del lenguaje y del verso. Pues lo intentas, ¿no? Sabes que hay gente que rechaza la utilización de la adjetivación. Sí, pero bueno, en el caso, la verdad, procuro no abusar de ella, pero me parece imprescindible. Bueno, creo que si queréis hacer alguna pregunta o cualquier cosa, ya podéis ir interviniendo. Como ha dicho él, ahora leeremos también, o leerás el poema de Teodomiro, ¿no? Bueno, se llama Torbellino, porque está dedicado a Teodomiro. A Teodomiro Pintor. Él se llamaba Manolo Soriano, hermano de Soriano, que algunos de vosotros lo conocéis. Pero bueno, yo con él tenía una relación muy particular porque no era presencial, yo tuve muy pocos encuentros con él, sin embargo a través de Messenger, él se dirigía a mí en muchas ocasiones. Bueno, él tenía esquizofrenia, pero bueno, tenía una vida muy ordenada, tenía pareja, tenía muchos proyectos, era muy creativo, es que a veces pintaba los cuadros en todo el día. Y era una persona muy amable, se dirigía a mí, me preguntaba primero cómo estaba, qué estaba haciendo, finalmente ya me hablaba de sus proyectos. Pero por otro lado iba recibiendo los cuadros por Facebook, que eran un impacto, un dolor muy fuerte, porque como digo en el título de esta segunda parte, son los espejos de la mirada. En este caso sus cuadros eran el espejo de su alma interior, un alma caótica, procelosa, ¿no? Y al final me vi obligado a escribir este poema, lo escribí en octubre del año pasado. Al final se lo pasé, parece ser que le gustó, me dijo que pusiera la dedicatoria a Teodomiro, pintor. Y bueno, al final, inesperadamente, ha servido de homenaje póstumo, porque murió el 12 de abril, repentinamente, cuando estaba cuidando a su padre en el hospital.
ahora ha muerto su padre, que parece que no ha podido superar ese momento. Y bueno, me alegro de haberlo escrito mucho y bueno, ahí está. Lo que te comentó Javier. Javier también de... Bueno, los últimos eso diálogos que tuve con fue él. como una premonición. Sí, bueno, luego repasé los Messenger y el día 30 de marzo hablé con él y me decían, me preguntaban, ¿tú vas a ir a la presentación del libro de Muñoz Grau, Antonio Muñoz Grau? Y dije, bueno, pues si puedo y tal. Y dice, pues yo también quiero ir, pero si no cambia el barco de rumbo, ¿no? Era como una premonición, porque luego he pensado que el barco sí que cambió radicalmente de rumbo. Esperemos que hacia mares más luminosos y más calmados. El poema se titula Torbellinos y dice así: tejes cada torbellino con la audacia de un mundo paralelo. Sigues las ciegas prolongaciones que se buscan entrelazándose en el desorden de un laberinto salvaje. En la luz o en la oscuridad de tus colores se revela el grito de los espejos cuando te vuelven un fondo extraño. Tu pincel redunda en coágulos inertes, manchas que dejan resquicios, transparencias que delatan al fondo horizontes tapiados, insólitas ventanas de luz terminada, una dura quietud, el hallazgo que te devuelve al punto de partida. Tus signos se alzan sobre su relevancia, proponen una presencia desnuda, la radiografía que desvela un enigma que no sabremos pensar. Y esos rostros difusos, esas almas apagadas, tristes de no llegar a ser. Cada imagen pende de la ingravidez de tus trazos. Tus círculos son ruedas sin destino, solitarias entre las figuras deshechas que orbitan ante ti. Desde el angosto instante en que te asomas, reconoces un rastro de armonías descabelladas. Es verdad eso que solo tú ves y nos descubres, eso que eres tú y el mundo que te contiene, el vívido silencio que te habita y te expresa. No es una clara diferencia entre lo que va en la primera parte y la segunda. En la primera parte podría decirse que es un poco más culturalista, pero sin pretensión, no se ve nada pretencioso. Es una cultura propia. Quiero decir que también todos esos personajes también son como modelos. Como modelos, sí. Para expresar Sí, pero demuestran tu cultura, quiero decir. Sí, bueno. Esos personajes son literarios, son cinematográficos y también se puede aprender. Yo me quedaría por preguntarte, o tú si te queda algo por decir, lo dices, ¿qué te has encontrado? Porque hay una cosa muy misteriosa en esto de la poesía, que tú escribes los poemas, confeccionas el libro, lo envías a la editorial, y cuando vuelve a ti el libro es otra cosa diferente. No sé si te pasa eso a ti. ¿Qué te has encontrado tú con tu libro y cómo te has encontrado al haber hecho ya objeto tu Pues poesía? en general me ha costado bastante, ¿no? Lo que pasa aquí es que la publicación del libro realmente a mí me ha salvado casi de la locura, ¿no? Porque cuando pasan meses antes de que se publique y tienes tiempo de ir corrigiendo, siempre encuentras alguna cosilla, alguna coma y tal, entonces estás deseando que ya te digan basta ya no hay más oportunidad, ¿no? Entonces, la verdad que en las lecturas que he hecho del libro me he quedado bastante satisfecho. No sé lo que pensaré a lo mejor dentro de un tiempo o tal, pero de momento sí que lo estoy. Y bueno, por parte del público he visto reacciones bastante diversas, como son dos partes, como dices tú, muy diferenciadas. Hay unos que se decantan por la segunda parte, otros por la primera. Bueno, pues por lo menos... ¿Y te has encontrado de ti? ¿Qué he encontrado de mí mismo? Sí. Algo en realidad del poema. Difícil la pregunta. ¿Qué he encontrado? Pues más o menos ese camino hacia mí mismo que nunca se acaba de completar, ¿no? Pero, bueno, son matices, sutilezas que voy descubriendo, ¿no? Y bueno, pero bueno, eso mismo lo estaba sintiendo no después, ¿no? ¿Te queda algo por decir, algo? La verdad que no. Por
Por mi parte, yo creo que es mejor que estos actos no se alarguen La poesía tiene unos límites tolerables. Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta? No, tú preguntas cuando quieres, pregunta cuando te dice la autoridad. Es una pregunta general que me interesa. Me parece que aquí hay escritores, autores y poetas que deberían tener más reconocimiento fuera de las fronteras locales y provinciales. No sé por qué, será por las editoriales, será por la distribución. Nos quedamos estancados en un lado demasiado limitado. Yo también opino lo mismo. Hay un poeta que tenemos allí ahora acogido en Orihuela, un buen poeta, José Luis Yáñez, y he hablado con él y siempre repite lo mismo, ¿no? Que le parece que la poesía hay muchos como reinos de taifas, ¿no? Y claro, en cada reino de esto pues nos conocemos a nosotros y tenemos la suerte de conocer a grandes autores que sin embargo a nivel nacional son desconocidos. El jefe de los Yáñez es un lujo. Los Yáñez estuvo un momento que pudo ser a principios de los 80 y se quedó por ahí, se quedó en la antología de Proyección, que es Pasacalpe. Es un poeta con mucha proyección y yo conozco obra reciente de Pepe Pues supongo que desconocemos a muchos, igual que yo he tenido la suerte de conocer a muy buenos autores de aquí, de la zona de Elche, de la zona de Orihuela, a partir del momento que he escrito artículos, reseñas y tal, y los he podido leer en profundidad, y afortunadamente cada vez que me llegaban libros pues estaba sufriendo un poquito, digo a ver si no me gusta, y entonces me fastidia, ¿no? Porque no voy a poder escribir o no voy a poder ser sincero. Y yo creo que en mis reseñas siempre he sido sincero. Por mucho, como he dicho antes, he ocultado alguna cosilla que no me ha gustado. Pero esto mismo que pasa aquí, pues pasará en la zona de León, no sé, de Palencia, ¿no? Y en otros sitios que habrá muchos autores desconocidos, ¿no? que son buenísimos y sin embargo no tienen cabida en el mundo editorial general, nacional, y sin embargo hay otros que se cuelan por ahí. Hay mucho muerto viviente también, que como tiene un nombre ya puede publicar la mierda que haga falta, pero y están ahí, dale que te pego, cuando ya no tienen absolutamente nada que decir, ¿no? Bueno, esto está en pie, acabo de gustar. Conmigo tiene suerte. La verdad es que sé que es bastante, no, totalmente cinéfilo, pero me ha sorprendido, no había leído el libro, todavía no he leído. Pero claro, de Suzzala es que es muy buena. Muy buena. Yo tuve la suerte de verla en la firma, porque claro, no es lo mismo verla en la tele que verla. Yo la vi en el Gran Teatro, en la Filmoteca, cuando estaba en Aranda. Y bueno, es magistral, ¿no? Sobre todo esa. Ahora lo del poema, ¿no? Cuando se quedan ellos solos ante una ventisca, ¿no? Cómo se ayudan ellos mismos, ¿no? Y lo bueno es que el cazador, que realmente cuando uno dice el cazador, dice, es el depredador, ¿no? Realmente es el guía, el Sherpa, ¿no? El Sherpa, pero el Sherpa, y por eso quiero leerlo, tiene un olfato, al final se queda ciego, ¿no? Cuando se va, digamos, ya a la ciudad, ¿no? Pero el tío tenía un instinto al principio que sabía diferenciar cuando una persona era joven y cuando no. Y es cuando vas de puntillas, eres joven. Cuando vas arrastrar, o sea, con los pantalones, eres mayor, ¿no? Y eso, por eso he visto de su zona y no, me ha salido la vena. Hay muchísimos enfoques, se podrían escribir varios poemas, yo creo, sobre ese personaje, porque es Sí. Es un Yo escribí un relato sobre él. Sí, es un sabio sobre que realmente no es reconocido al principio y se ríen de él. Claro, se ríen. Pero es un tipo de sabiduría muy especial, muy en consonancia con la naturaleza que le envuelve, ¿no? Entonces, bueno, yo lo he enfocado sobre todo desde el punto de vista de esa soledad que no lo leí, ya te digo. No, pero de esa soledad que se siente con respecto a la naturaleza, pero podría haber otros enfoques como lo que... No, seguramente la soledad de la naturaleza y cómo la dominas, ¿no? Cómo la domina y cómo le tiene un respeto, un miedo incluso. Y es un personaje encantador, claro, totalmente integrado en un mundo que cuando lo recoge el capitán y lo lleva a su casa se muere.
Y es uno de esos personajes que te entran, porque yo la vi en su momento cuando también la vi en el cine. Creo que es del año 70 y pico, tal, Sí. y en una época que también hizo aquellas películas como Run, que también es una película... No, Run es del 85. Bueno, más o menos, pero bueno, yo las vi en el cine en ese momento, pero ya voy menos al cine desgraciadamente, pero son películas súper vistosas también, aparte de que... Y esta película está basada en un relato que hizo el propio capitán, en un caso real, no es un caso... O sea, que venimos a hablar de poesía y al final, sí. Puede ser... Que uno puede ser que no puede ser interrelacionada, relacionada, ¿no? También hace poco... Sí, no, hombre, porque te conozco y sé Sí. Es que el cine pesa, por ejemplo, el poema de Joseph K., que he leído 2 veces la novela, al final casi pesa un poquito más la película de Orson Welles, que la tenía... Es que la película de Orson Welles aparte es la inacabada, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que es tal la puesta en escena de Orson Welles y Romy Schneider con los dedos membranados y esa puerta enorme, ¿no? Claro. Eso, Kafka, hombre, tú puedes escribir, pero claro, luego... Tú has dicho esto, pues mira, yo no voy a poner así. Cineforum al final. Bueno, pues nada. Pues nada, Disfrutar de la poesía, Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Voy a sacar ahora una mesa para la firma para que sea más fácil. Así que me hacéis sitio y ya preparo la mesita. Muy bien.